como todos los martes, tenemos la generosa presencia del doctor Gustavo Patiño, que nos viene a acompañar un rato para charlar de algunos temas. Y hoy no hay un tema específico porque, bueno, hemos recibido algunas consultas, tenemos algunas inquietudes para plantearle al doctor y que me parece que algunas seguramente vamos a caer en algún repaso de cosas que hemos hablado anteriormente y otras totalmente nuevas de las que no hablamos nunca y que la verdad que son muy interesantes, ¿eh? Así que bueno, Gustavo, buenos días. Hola, buen día y buen día a la audiencia. ¿Cómo ¿Te estás? agarró la lluvia en la ruta? Me agarró la lluvia. ¿Cómo llueve? Tremendo. Jesús María también llueve mucho. En Todo, toda sí, la sí, provincia debe estar de más o la menos. noche, sí. Más o menos parecido. Bueno, Gustavo, la verdad, como siempre, un gusto tenerte aquí. Cada vez que nos sentamos a charlar, van surgiendo cosas nuevas y me apasiona porque también tenés una forma de explicar las cosas que realmente uno las puede comprender fácilmente. Y van llegando algunas cuestiones que tienen que ver con las algunas enfermedades, ¿no? Ahí tenemos una consulta de una oyente que nos preguntó hace un rato ¿cómo es esto de la esclerosis múltiple? Una enfermedad que afecta ya a muchas personas. Sí, bueno, antes de empezar con las preguntas, vos dejaste colgado un tema. A ver, ¿cuál es? Cuando yo llegué que es el youtuber hablando susurrando. Ah, bien. Podemos arrancar ahí. Ahí está. Arranquemos con eso que es más que lo hemos estado abordando esta mañana y hemos estado practicando un poquito exacto, el susurro. Digamos, el susurro. Sí. Es una estrategia comunicacional. El silencio es una. Bajo un octavo, o sea, bajo una octava, bajo la voz, pausa. Y eso provoca una hipnosis conversacional. Hace que mi cerebro esté más atento a lo que yo estoy diciendo. Entonces, si hablo más bajo, obligo más. Entonces, son hechos. Entonces, ahí te das cuenta que no es lo mismo. Entonces, si yo voy a discutir con mi exmujer, un socio o con mi marido, ¿y cómo voy a comunicar? Si el otro viene, me grita o se exacerba y yo me exacerbo, entro en la frecuencia del otro. Uh-huh. Entonces, él maneja o ella maneja la situación o mi jefe maneja la situación. Cuando yo me doy cuenta que voy hacia allá, eso es cognitivismo, y cuando yo me doy cuenta, ahí tengo que yo cambiar. Bajo una octava, es bajar el volumen con que yo estoy emitiendo, me dejo de enojar, me dejo de gritar, bajo. O sea, no solamente aparento, sino que me centro más en la forma que estoy comunicando para obligarlo al otro a que baje. Y si no baja, se va a dar cuenta lo descentrado que está. Entonces, ese es un tema de cómo manejar inteligentemente una situación y sería una hipnosis conversacional. Qué bárbaro, ¿no? Es increíble. El youtuber lo que hace, digamos, es manejar técnicas de programación neurolingüística. Y la verdad que es una cosa que si la pudiéramos poner en funcionamiento o en práctica, esto de tener la capacidad de inmediatamente escuchar a una persona que nos está levantando la voz, inmediatamente nosotros bajarla, pero casi es que es muy difícil, ¿no? Uno reacciona en consecuencia a lo que hace la otra persona, ¿no? Claro, muchas veces. Bueno, la reacción es que predomina en nosotros el sistema más animal. Está predominando el sistema más mamífero y más reptiliano. Entonces, cuando me estimula algo y yo reacciono, es que no he usado la región prefrontal que es propia del humano. Cuando yo me doy cuenta, si Juan o Juana me dice algo, siento cómo me impacta la ira, la bronca, la frustración, lo que me provoca en mi mundo interior. Hay que tener en cuenta que el cerebro, exactamente, es una zona que donde reúne la realidad interior con la realidad exterior. Entonces, y hay mapeos de cerebro. Entonces, cuando eso me genera una reacción, si la reacción que se genera, entonces yo insulto o agredo, es que el cerebro reptiliano y el mamífero es el cerebro que se activó. Cuando yo me doy cuenta, al contrario, cómo me impacta lo que me acaban de decir, como ira, bronca, me provoca una emoción, yo puedo con esa emoción
me va a provocar sensaciones. Eso me activa el prefrontal y puedo registrarme cómo me afectó lo que me acabas de decir y puedo optar cómo voy a accionar. Ya no hay una reacción. Entonces, puedo tener una reacción, pero ser consciente de que la voy a hacer. Entonces decir, bueno, puedo llegar a insultar, puedo llegar a reaccionar, pero soy cognitivamente responsable de lo que hago. Si decido, si la situación, siempre yo pongo la mirada hacia arriba, es decir, antes de medir lo que vas a hacer. Entonces, mira para arriba y pregúntate si las circunstancias valen la pena reaccionar de esta forma. Y te vas a dar cuenta que no. Y yo pienso en ese momento, pero hay que tener una lucidez tremenda, porque ¿cuántas milésimas de segundo tenemos como para mirar arriba y decir, bueno, acciono en vez de reacciono? ¿Cómo hacemos para eso se tomar llama, esa decisión en tan poco tiempo? Eso se llama metacognitivismo. O sea, cuando vos te practicas, yo lo hago mucho, hago mucho teatro en el consultorio. Entonces, digamos, yo me paro, es decir, yo pongo una almohada o pongo algo en la silla y le digo al paciente, sácate, salite y mira cómo te afecta lo que está diciendo. Es una técnica de Gestalt, es una técnica de psicología. Entonces, cuando yo veo cómo me afecta, ¿pero por qué? Entonces, me hace ser más responsable de cómo yo quiero vivir esa situación. Eso me genera, de vuelta, me genera cortisol, me genera adrenalina, me genera noradrenalina, me genera un tsunami de neurohormonas que me degradan al cuerpo. O sea, entonces, te enojaste ahora con fulano, después te enojas con mengano, después, o sea, no podés vivir la vida enojado. No podés vivir la vida tan desenamorada de la vida. O sea, eso es, mira, hay cosas que dice, no puede ser medicina sin amor. Exactamente, no puede ser medicina sin simpatía. O sea, tenés que tener por el otro un afecto en el acto médico, pero no solamente el acto médico, el acto de padre a hijo, padre a hija, o sea, vivir en esa frecuencia hace que el cuerpo, digamos, de a poco cambie. Entonces, reitero, ejercitándote. Vos no vas al gimnasio a cargar 5 kilos de pesas de un día para el otro, un ejemplo. Lo haces con ejercicio. Bueno, la masa crítica de pensar a sentir de forma diferente es una psicoeducación que yo me la hago por amor a mí. Viste, yo siempre vuelvo sobre lo mismo. Sí. O sea, no hay, digamos, no puedo cambiar porque me da bronca como soy. No. Horror, eso no es error, horror. Voy a cambiar por amor a mí. Esa es la... Es un poquito... Entiendo que estás respondiendo lo que yo te decía recién, ¿no? Por ahí, ¿cómo hacer para tener la capacidad de decir, bueno, en ese momento tengo que tener la lucidez de, en esa milésima de segundo, accionar en vez de reaccionar? Pero es algo que he venido trabajando antes. Claro. Sí. Esto tiene que ver con la inteligencia emocional que se habla tanto. Sí, exactamente. O sea, de nada te sirve la inteligencia... ser muy inteligente si no aplicas la inteligencia emocional de la oportunidad como aplicas tu inteligencia, de manejar una pausa, de manejar un silencio, de manejar un sentido de líder. O sea, porque muchos líderes no tienen alto CI de coeficiente de inteligencia, tienen un alto coeficiente emocional, más que un coeficiente de inteligencia. Eso ya está demostrado, digamos, archidemostrado en las técnicas de coach, en las técnicas de programación neurolingüística. No hay discusión sobre eso. Sí. Es como vos gestionas tu mundo interno es fundamental para gestionarte afuera. Bien. Bueno, la verdad que hay una forma, entonces, para la gente que por ahí dice, bueno, vamos sacando en limpio algunas cuestiones para poder ejercitarlas, ¿no? Cuando queremos mejorar este tipo de cosas, este tipo de conductas, y la reacción ante alguna persona que nos increpa, o nos maltrata, o nos dice algo con energía, bueno, la forma es haber estado conscientes antes, practicando, para que cuando llegue un momento como ese tengamos la lucidez de detenernos a pensar. El budismo esto lo llama ser compasivo. Tener compasión por el otro. Es simple. Claro, pero uno es difícil pensarlo, ¿no? Porque uno dice, tengo compasión por alguien que me está atacando. Bueno, generalmente cuando alguien nos ataca, vamos a hablar desde lo verbal. Entonces, cuando yo me registro, yo generalmente en el consultorio me paro arriba de una silla, me paro arriba de mi silla y digo, bueno, a ver, me paro arriba y digo, a ver, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a...? Entonces, hay que evitar subirse a la silla.
porque eso lleva un gasto, que es subirme a la silla, eso lleva mucha neurohormona, y después bajarse. Y bajarse de la silla lleva culpa. Y la culpa, la vibración de la culpa, es una vibración muy baja. Muy baja. Vamos a hablar de temas después de la culpa, porque es un tema... es un tema, ¿no? Es un temón. La culpa es un temón. Muy importante, muy importante. Seguimos adelante, 11 de la mañana con 37 minutos. Volvemos a reanudar sigue la transmisión en vivo para toda la gente que está siguiéndonos a través del Facebook vivo, y para toda nuestra audiencia. Escucharon también la información de Cristian Guillaumet en el vivo de Facebook. Pero seguimos con Gustavo y ahora sí nos metemos en algunas consultas puntuales. Irma, era Néstor que nos preguntaba acerca de la esclerosis múltiple. Sí, la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa de origen inmunológico que afecta al sistema nervioso y bueno, afecta básicamente el sistema muscular, ¿no? Y va llevando una parálisis progresiva, bueno, y degenerativa, y bueno, no hay un tratamiento efectivo, digamos, para la esclerosis múltiple hasta donde yo conozco. Sí, yo también hemos estado buscando, todavía no hay un tratamiento. Hay algunas cosas que se hacen como para, si se le agarra tiempo, se mantiene bastante bien el paciente, pero no hay una forma, digamos, de cortar con este avance, el avance de esta enfermedad. Yo en general a las enfermedades degenerativas me gusta mucho el abordaje psicogenealógico para ver el contexto de dónde se da la enfermedad, ¿no? O sea, porque acordarse que siempre hablamos de que, si bien genéticamente heredamos muchas predisposiciones, muchas veces, pero el entorno es lo que prende y apaga, lo que siempre hemos hablado, prende y apaga las enfermedades. O sea, todos tenemos potencialmente cosas para desarrollar enfermedades, pero no todos las hacemos. Entonces, digamos, de 5 hermanos puede tener 1 o 2 diabéticos, pero no todos son diabéticos. Entonces, hace la enfermedad muchas veces el que puede. ¿No? Entonces, ¿y qué es lo que puede? Bueno, es la información que yo tengo y el entorno que me transmite, que me activa o desactiva parte de mi genoma y hago que yo la enfermedad... El ambiente puede ser situaciones que pasan. Exactamente. Hablamos siempre de la concepción hasta el nacimiento, pasando por el nacimiento y la primera etapa de la vida. Digamos que si lo tomamos a lo que hemos hablado muchas veces, que las emociones relacionan también con o algunos órganos se afectan con algunas emociones. ¿Los músculos son los directamente afectados con la esclerosis Los músculos, múltiple? La musculatura tiene mucho que ver con la impotencia. Simbólicamente, porque yo soy más potente, menos potente, puedo ir o no puedo ir. La impotencia hablamos de la posibilidad de hacer. De hacer cosas o no hacerlas. Si la vida, por ejemplo, me puede resultar ser que me suena impotente vivir, o me siento muy disminuido para vivir la vida, bueno, es una forma, no hace falta ser consciente de esto, muchas veces es como que tenemos un programa adentro, heredado, de la impotencia o del miedo a la vida, es decir, entonces, simbólicamente, la esclerosis múltiple tiene mucho que ver con el ancestro, con una determinada impotencia o miedos. Eso más o menos. Entonces, yo en general busco ver en el árbol dónde hubo, y siempre te vas a encontrar algún antecedente. Esto no significa que uno se va a curar en forma mágica. No, por supuesto. ¿Sí? Lo que uno puede evitar es que la enfermedad se siga repitiendo dentro del mismo árbol. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, ese es el trabajo que tiene que hacer esa generación. Se trabaja muchísimo, ¿no? Para este tipo de estudios se trabaja mucho con el árbol genealógico de la persona, ¿no? Para ver de dónde viene, si algún antepasado tuvo alguna situación similar, claro, y la hereda. Hoy hay más conciencia de preguntar cómo fue mi embarazo, cómo fue mi infancia, hay más conciencia de ese lugar. Antes no lo había tanto. Es como que o había más silencios. O falta de conciencia, subestimando las cosas, o muchos silencios. En general, los silencios se manifiestan en forma de síntomas dentro del árbol. Entonces, acá hablamos de esclerosis múltiple, pero puede haber otro tipo de enfermedades también, ¿no? Bien.
Bueno, otra de las preguntas de algo que hemos hablado en programas anteriores y que tiene que ver con todo esto del electromagnetismo, que hemos charlado que muchas cosas, el usar anillos, pulseras, el estar en contacto con el Wi-Fi, con toda la tecnología, el teléfono, todo eso produce electromagnetismo. ¿En qué influye y síntomas? Es la pregunta. Bueno, el electromagnetismo es algo que está, no nos damos cuenta, pero lo vivimos. Y cada uno lo va a vivir de acuerdo a su propia susceptibilidad por el entorno electromagnético. Mira, ayer hablaba justo tenía un muchacho que estudia ingeniería en computación y todo el día sentado por lumbalgia. Y venía cargado de cosas. Entonces, bueno, yo tengo un aparatito en mi consultorio donde miro el milivoltio. Es como si fuera quiero medir la resistencia de esto. Sí, un tester. Sí, un tester. Sí. Y bueno, tenía 150 milivoltios. Entonces cuando lo normal, ¿cuánto sería en un cuerpo humano? Bueno, entonces, por eso, desde que Edison inventó la luz, hizo la lamparita, nuestro entorno cambió. Entonces, este chico tenía 30 años, ¿no? Más o menos la edad de mis hijos. Entonces, dije, el tema es, lo que nosotros hemos vivido como infancia, la dosis, la carga electromagnética de mi niñez con las niñez de estos chicos, o de mi nieto, no es igual. Entonces, hay un artículo de Clarín que yo tengo en mi Face, cómo se multiplicó los tumores en niños, los tumores cerebrales. Y bueno, ¿qué cambió? ¿Se sabe más? ¿Hay más estadística? Y yo tengo mi duda de que haya, porque las estadísticas, por ejemplo, en el Hospital Garrahan me tienen así hace mucho tiempo, en todos los hospitales. Pero hay algo en el entorno que ha cambiado, y para mí lo que cambia casualmente es lo que se llama las radiaciones electromagnéticas de baja intensidad, que sobre todo las de Wi-Fi, la del celular, son por pulsos, o sea, no son continuas, sino que pulsos. Esas son muy agresivas. No es agresivo por la intensidad, porque no son radiaciones ionizantes, son radiaciones no ionizantes. Pero ¿por qué destruyen el tejido a largo plazo? Digamos, en forma solapada, en forma donde el tiempo es un cómplice de esto, por la exposición. O sea, yo no estoy expuesto un día a la semana de esto, estoy expuesto en mi trabajo, en la plaza, en la escuela, en mi casa, duermo con el Wi-Fi. Entonces, eso va llevando a una aparición de síntomas. Si no sabes que eso te puede influir, no lo relacionás. Sí. Entonces, mi trabajo, digamos, que me encanta de este lugar, abrir un poco los ojos a la gente, y es una verdad incómoda, porque cuesta, y adictivo, cuesta la computadora, cuesta. Entonces, cuesta desenchufar un wifi, si no se te enoja el hijo, se te enoja el nieto. Es decir, es toda una culturalización, y bueno, y como no hay que me di cuenta que realmente no es un fuego, no es una llama que me quemó y me di cuenta que bueno, hay que tener cuidado, no, es muy solapado. Y cuando hablo de solapado es que esto activa, cuando vos te acercas esto al cerebro, o más el wifi, la computadora, más cuando lo pones acá arriba en la falda, eso te provoca una activación de los canales del calcio. Los canales del calcio son canales casualmente electrovoltaicos, o sea, se activan con la electricidad. Eso provoca que en segundos millones de entradas de calcio intracelular. Eso te provoca a su vez un exceso atroz de óxido nítrico y radicales libres que la célula no lo puede atajar. No lo puede atajar. ¿Por qué? Porque no está preparada para este entorno electromagnético. ¿Y qué le hace a la célula eso? Porque el hombre nunca tuvo esto en la historia de la humanidad. Bien, entonces, esto te afecta que empieza a degenerar la mitocondria. Degenera la mitocondria, disfunciona la mitocondria, y si disfunciona la mitocondria, envejece la célula, degenera la célula, y ahí encontramos un montón de síntomas. Intolerancia al dolor, tumores, enfermedades crónicas, la famosa fibromialgia. Mira, yo tenía una paciente entre comillas con fibromialgia, le saqué las pulseras, le saqué un puente metálico de cromo que tenía y mejoró. ¿La boca? Sí, la boca. Digo, camina. Y mejoró un 30. Pasaron 10 minutitos. Digo, si vos te lo dejas a esto, después ves qué hace con el puente. Pero andás sacándote todas las alhajas. Pero yo me desnudo sin esto. Pero bueno, ahí está la creencia. Digo, pero esto te das cuenta que...
O sea, o te tomas un paracetamol, o te tomas esto, o sácate esto. ¿Para qué querés medicarte de forma crónica? Entonces, toda condición de antiinflamatorios crónicos está demostrado que de aquellas personas que no lo toman, a las que toman en forma crónica, la incidencia de accidentes cardiovasculares, llámese infarto o ACV, aumenta un 30%. Es muchísimo. Es mucho. Entonces, hay cosas que son mucho más baratas, más naturales, sin tanta carga, para evitar tanta dosis de medicación. Esa sería un poco la... Entonces, el electromagnetismo, o sea, se llaman radiaciones electromagnéticas. La REM, o sea, lo eléctrico es eléctrico. A su vez, tu casa, cuando vos tenés una lámpara, ya habíamos hablado de las LED, pero vamos a dejarla ahí para no sacar el azul y no mezclarlos tantos. Pero también sirve para aclarar eso. Si vos tenés la lámpara y tenés los enchufes al lado, si la casa no tiene una buena polarización y está a jabalina, tenés un entorno eléctrico, no solamente magnético, eléctrico. Eso a su vez también te influye. Hay que acordarse que nosotros no hacen electromidiogramas, electrocardiogramas, electroencefalogramas. ¿Por qué? Porque somos baterías, nuestro corazón es una batería, arranca solo. Cuando se hace un trasplante cardíaco, el corazón básicamente arranca solo. O sea, innatamente somos una batería en dos piernas, digamos, para ponerlo así gráficamente. Sí, entonces, nuestros entornos electromagnéticos también nos influyen. Entonces, inclusive, cuando vos apagás la lámpara, si la polaridad está cambiada, también te influye. No hace falta que apagues, sino que si el enchufe tiene invertida la polaridad, también te puede influir eléctricamente en tu dormir. Que suele pasar que vemos algunas lamparitas y no se apagan del todo, porque está cambiada la polaridad y está cambiada la polaridad, como encendidas, sí. Muy bajito. Muy bajita, pero a veces no lo ves. Claro, sí. Está invertida y no lo sabes. Hay ingenieros y hay estudios que se dedican casualmente a hacer de la casa una jaula de Faraday para casualmente hacer las derivaciones y hacer la jabalina para tener descarga a tierra. O sea, acá estamos hablando no de la electricidad que vos pones el dedo que te puede matar. Estamos hablando exactamente del entorno eléctrico y magnético que te genera, exactamente, que te está en forma solapada, exactamente, va influyendo en tu salud poco a poco. Bien, y vos mencionabas los chicos de antes, los chicos de ahora, ¿este electromagnetismo se va acumulando como en una batería? Claro, porque te provoca la exposición es crónica. La exposición no es que vos te decís, estuve en mi zona de trabajo y ya está. No, volvés a tu casa y volvés a tu casa, está el wifi ahí, entonces, para limpiar un poco de esto, bueno, hay que cablear la casa, digamos. O sea, si yo tengo 2 puntos para computadora, bueno, tengo que hacer... Donde está el módem, tengo que cablear por el cable de Ethernet, llevarlo a 2 o 3 lugares, puntos, donde poner la computadora. Y saco, por ejemplo, yo personalmente lo tengo más o menos distribuido de esa forma. Tengo una zona de wifi que está lejos de mi habitación, para si vienen visitas, o tengo que estar ahí. Pero en donde yo estoy, tengo un cable de Ethernet. Donde pasas más tiempo, digamos, ahí conectás directamente con el cable. Me evito exponerme al wifi. En el consultorio, por ejemplo, no lo puedo hacer. O sea, hay cosas, digamos, ¿por qué? Porque somos 8 o 10 trabajando, entonces no podés. Sí. Sería entrar culturalmente la gente te pide. Sí, apenas entrar en un lugar te piden el wifi, sí. Entonces, conclusión, el mecanismo por el cual las radiaciones no electromagnéticas no ionizantes te enferman es por la activación de canales del calcio que son voltaicamente estimulados por los celulares, sobre todo por la red wifi, el televisor, los smart. O sea, todo, no podemos no depender de eso el día de hoy. O sea, no vamos a hablar de utopías, pero sí lo que yo puedo administrar es la dosis. Uh-huh. Y para cerrarte esto, es una forma de compensar, porque esto nos lleva, digamos, una carga excesivamente positiva del entorno electromagnético nuestro. Llámale, si querés, aura. Uh-huh. Sí. Entonces, te la perfora. Al perforarte el aura, o el entorno electromagnético, te provoca después cambios físicos, porque te va alterando los chakras. Entonces, disfuncionan los chakras, disfunciona la parte orgánica. Entonces, lo que se puede hacer con esto para aliviar es caminar descalzo, 15, 20 minutos, donde no haya, donde tierra, madera no. O sea, hay madera, porque la madera es aislante, en rigor.
o ladrillos, que no tenga cerámicas. ¿Está? Entonces, lo mejor sería lo óptimo en una parte de tierra, que una parte de tierra o en césped, en pasto. En césped. Entonces, caminar con esto 15-20 minutos, bajas la carga positiva, vamos a entender con carga positiva y voy a tomar negativa. Negativa no quiere decir, vamos a hablar de mala. Estamos hablando de carga... exactamente, de protones y aniones. Entonces pongo carga positiva y negativa para referirme a eso. Entonces, la negativa son electrones y compensar el exceso de electropositivismo que tenemos con el electronegativismo, para estar neutros, más equilibrados energéticamente. Bien, y la última sobre este tema, síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Y bueno, síntomas ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, si no pensás en esto... es difícil, ¿no? Es difícil, pero tenés de cefalea, dolor de cabeza, neuralgias, me duele acá. En general son dolores que son erráticos. Me duele el hombro, el otro día me duele el pie, me duele el codo, me duele... Es decir, migra el dolor. Pero cuando uno empieza a ver la postura, uno se da cuenta de los hábitos. ¿No? Entonces uno entra al consultorio, yo me voy a poner de perfil a la cámara, ¿no? O sea, si vos me ves a mí, entonces hay gente que entra así. Encorvada. ¿Se nota? Sí. Bien, esto es, ¿viste? El águila es esto. El águila, entonces, o la jirafa es esto. Bueno, esto es por esto. Entonces, esto significa que estás continuamente, no estás 1 hora por día, 2 horas con esto, estás... Más, y los chicos mucho 7, 8, 10 horas, sí, los chicos igual. Entonces, eso es postural, pero la cantidad de electromagnetismo que estás casualmente absorbiendo, exactamente, y si lo pones acá, en el bolsillo, peor. Y acá ni te cuento también. Y acá, entonces siempre, a ver, las principales células que tienen los canales del calcio son las neuronas, el aparato reproductivo y el corazón. Se ha visto que hay aumentado la cantidad de tumores. Yo cuando estudié medicina, tener tumores cardíacos era una excepción, o sea, una cosa rarísima. Bueno, hoy se ve un montón, se ve mucho más frecuentemente tumores del músculo cardíaco. ¿Y qué cambia? ¿Qué cambió? Bueno, está cambiando exactamente el entorno electromagnético. Yo que soy un estudioso de esto, le doy la importancia. Le doy importancia porque uno que comprende, que mete la célula, lee, ve cómo que esto lleva a esto, es un mecanismo de cómo las circunstancias y las consecuencias de una cosa van llevando a la otra. Y bueno, no hay duda de que esto A llega a B, y B llega a C, y C es el síntoma. Entonces, esto hay que tratarlo, si no, bueno, es gasto en consultas, gasto en especialistas, y los médicos no estamos... hay muy pocos países que reconocen esto como enfermedad. Los principales países son los nórdicos, que ya tienen reconocido inclusive como enfermedad laboral, la incapacidad. Hay que irse a la ciudad. Es personas que viven en el campo. Claro. Directamente, porque ya el entorno electromagnético... Es la única forma que pueden escapar del entorno. Escapar del entorno es vivir afuera, exactamente. Y si quieres, sin electricidad. Es increíble. Bueno, la verdad que como todo decimos, ¿no? Es cuestión de tomar conciencia, y teniendo la información, empezar el cambio. Claro, es como yo digo, entonces... Nosotros, digamos, la mente, que es la que es inquisidora, la que clasifica, divide, multiplica, entonces es que nos hace falta a ver dónde está la radiación para verla y a ver cómo me impacta. Claro, queremos ver para poder... Queremos verla, ¿viste? O sea, es una cosa que si no lo vemos y será lo que dice Patín, ¿cierto? ¿Viste? Entonces está el ego, ¿viste? Te dice, no va a ser para tanto. Nada. Bien, eso lo vas a ver tarde o temprano manifestado en algún tipo de enfermedad. Como colaboración, esto no es la única causa. Entonces, en general, la electrosensibilidad es una propiedad que todos tenemos, y como todos tenemos nuestra propia huella digital, nosotros tenemos nuestra propia electrosensibilidad al entorno. No es lo mismo para mí que para vos, que para Juan, que para María, para Adriana, etcétera, ¿no? La verdad que nos quedamos pensando siempre que hablamos de estas cosas, pero mencionaste 3 lugares donde ahora el ser humano está muy propenso a algunas enfermedades muy fuertes, como es los órganos sexuales, el cerebro y el corazón, y es justamente casualidad donde llevamos el teléfono.
Porque el teléfono lo ponemos permanentemente en el cerebro, pegado a la cabeza, sí. O lo llevamos en el bolsillo de la camisa, pegado al corazón, o lo llevamos en el bolsillo del pantalón, pegado a los órganos genitales. Y con los metales, digamos, dentro de la boca o los metales afuera, los metales sirven de antenas. Bien, eso te iba a preguntar, ¿por qué sacarse las pulseras, los anillos? Porque son antenas. Es un catalizador, una antena, un llamador. Entonces, hay estudios que se hacen se ven por color de cómo se perfora el aura cuando usás. Pero bueno, viste, que usa piercing, está todo contento que use aro, porque bueno, digo, usar aro, andate a una fiesta, todo bien, pero usarlo todo el día. Entonces, ten en cuenta que la dosis electromagnética hace 20 años, esta parte del entorno cambió. O sea, por eso que antes no producía nada. Claro. Y las personas, por ejemplo, dicen, no, pero yo tengo unos aritos chiquitos en la oreja. Y están cerca de la cabeza. Sí, pero bueno, no todo tan dogma, sino hay gente que vos le sacás el arito o los dos aros, le sacás la prótesis y el dolor cambia. Y hay gente que le influye un montón porque te miran como diciendo... No puedo, me desnudo, como decía. Pero te dicen, ¿es cierto esto al fin y al cabo? Sí, claro. Porque lo notas corporalmente. Y hay personas que le influye un 10, un 20. En general, esto, en mi experiencia de consultorio, esto lo ves dejarlo de usar 15 a 20 días. Cuando vos no lo usás, después te vienen, el paciente dice, no lo uso más porque me di cuenta de que efectivamente, como vos decías. Entonces, pero hay que tomarse el tiempo. Entonces, 20 días a ver cómo funciona. Para mí no es cuestión de quién tiene razón. No pasa por ahí. Pasa casualmente porque, hacemos un contrato médico-paciente. Somos dos que estamos trabajando para aliviar el síntoma, no uno solo. Claro. Entonces digo, hace tu parte. Queremos que el médico haga su parte, nada más. Claro, y nosotros no hacemos nada. Entonces hay que hacer las dos partes. Entonces, mira, fíjate esto, cómo te puede influir. Entonces, es menos medicación, menos ozono, menos inyecciones, menos un montón de cosas, menos medicación, menos un montón de cosas. Inclusive, hay 3 cosas, que es la ansiedad, la depresión y la angustia, tiene mucho que ver con esto también, en la fase psíquica. Con la tecnología. Sí, con las radiaciones electromagnéticas no ionizantes. Bien. Bueno, otro que tiene que ver, otra consulta que tengo aquí, que tiene que ver con cómo afecta, las emociones con respecto a algunos órganos de nuestro cuerpo. Alguna vez también hablamos un poquito de esto, pero acá me consultan por cuestiones de piel. Hay gente que padece mucho enfermedades de la piel, despelechamiento, algunos que ya empezaron. ¿Cómo se llama esa enfermedad? La psoriasis. Ahí tenés eczema, dermatitis atópica. La piel, el mismo grano, el acné también tiene. La piel tiene 2 componentes. Embriológicamente tiene 2 componentes la piel. Un componente ectodérmico y un componente, es muy técnico, mesodérmico. La piel tiene que ver con el contacto, querido, no querido, repelido. Entonces, de acuerdo al diagnóstico que uno tiene una eczema, tiene una psoriasis, que son enfermedades, generalmente la piel es bastante rebelde porque no hay un solo síntoma, una sola cosa que vaya sobre la piel, en mi experiencia vital, ¿sí? Entonces tengo experiencias preverbales, desde el contacto de mi madre, con la leche, no leche, cómo yo viví la situación de separación o no, divorcios, es decir, tengo un montón de cosas, de programas que se me activan a nivel de piel. De pronto me divorcio a los 30 años y de pronto me broto. Entonces, y la brotada, que me pica. Entonces, pero no hay solamente la separación de aquella época, esta. Y después de pronto me separo de mi trabajo, me separo de mi hijo y de vuelta se me activa. Eso se llaman tracks. Entonces, se me alivió el síntoma porque me di cuenta de cómo yo viví esta circunstancia, pero de pronto estoy pasando por algo similar. Es lo mismo que la reacción al fuego. Si me quemo con algo, no paso 2 veces por el mismo lugar. La piel hace lo mismo. Entonces, es difícil solucionar el problema con una sola consulta, 2 o 3, porque son varias las vivencias que van acumuladas una arriba de otra. Son como capas de cebolla, una arriba de otra. Claro, entonces, porque hay que ir. La piel es como es el órgano protector y es como que se defiende así. Cuando le tiene una situación parecida a alguna vivencia, la piel no termino yo. Erupciona. La piel no termino yo. La piel es
donde termina mi piel empieza el otro, sería así, ¿no? O sea, entonces es un tema de contacto, pues digo, contacto querido o contacto no querido, o contacto extrañado. Me puedo divorciar y bueno, y extraño a mi ex o extraño al ex, o sea, y de pronto veo que el síntoma aparece ahí. O mi hijo se fue a estudiar, no está más, se fue al exterior y de pronto me estoy brotando, me pica y bueno, hay que empezar a buscar qué cosa hubo antes. Claro, porque puede haber pasado en tu infancia, cuando eras un bebé, cuando te estaba dando la teta a tu mamá y se produjo una separación, y cuando tenés vos una separación en tu vida personal, la relacionas inmediatamente. El cuerpo te la relaciona. El cuerpo. O sea, queda un nivel, no es un nivel cognitivo, es un nivel que está muy por debajo. El cerebro mamífero, digamos, o la ínsula, que es una región del cerebro que es la que tiene aprendido el contacto querido, no querido, como lo viví, para no pasarlo por el mismo lugar. Entonces hago el síntoma como una compensación. O sea, o me duele, pero no lo expreso. El humano tiene esto, ¿no? O sea, el chakra, en la evolución, los chakras van para arriba. Entonces, este chakra es fundamental poder expresar lo que siento, no quedarte con la palabra no dicha, porque eso se traduce en sensaciones corporales. Y las sensaciones se transforman en síntomas. Por eso que muchas veces yo trabajo con las sensaciones y no tanto con lo que... Es decir, si bien va a parecer una contradicción lo que yo estoy diciendo, pero cuando cuando alguien expresa algo, la sensación es mucho más fidedigna de lo que el cuerpo vivió. ¿Y cómo descubrís esa sensación de un paciente que te está contando algo? Por ejemplo, viene un paciente y dice, bueno, un pánico. Bueno, ¿cuándo fue el pánico? Bueno, el pánico vino con esa circunstancia. Listo. La llevo a la circunstancia y aparece toda la orquesta de síntomas. Y bueno, tengo el miedo en la garganta, se me cierra, se me falta el aire, siento dolor acá, siento impotencia, me tiemblan los pies. Bien. Esas cosas son cosas aprendidas. Entonces, como el cuento de Hansel y Gretel, que iba dejando a través de las sensaciones voy recolectando las miguitas. Entonces, bueno, y como yo hago mucha terapia con fotobiomodulación, que es color, y bueno, una vez que yo tengo la memoria me lleva ahí, y cuando uno empieza a procesar, después el paciente dice, porque es notable, uno ve con los ojos cómo empiezan a moverse, y el paciente y empieza a cambiar. Cambia la respiración. Vienen otras imágenes. Y hay a veces que te relatan lo que va pasando y otras veces las imágenes son como flashes, una detrás de otra. Y bueno, ¿y qué tiene que ver? Ahora me vino esto. ¿Y qué tiene que ver esto con esto? Entonces, seguir tu proceso, yo no interrumpo ahí. Y después sí le pregunto, bueno, porque el ego, quiere saber. En definitiva, lo que pasó es que todo archivado en el mismo lugar. Todas experiencias parecidas con estas sensaciones se archivan en una cajita, en una carpetita que está ahí. En la misma carpetita que está ahí. Entonces, al final de la consulta, voy a decir, bueno, fíjate ahora, cerrar los ojos, andate ahora a la sensación de aeropuerto, un ejemplo. Bueno, listo. Entonces, muchas veces yo digo, andate al aeropuerto, andate a la terminal de colectivo, andate al shopping, y fíjate qué pasa. Y bueno, y uno se va aliviando, se va trabajando, y bueno, y el síntoma va bajando. Entonces, mira, yo tenía una paciente que tenía problemas, venía por pánico al consultorio, una colega. Y el tema del pánico venía, trabajamos con las sensaciones, como te digo yo, y bueno, fuimos atrás, a los 2 años, 3, no me acuerdo bien, entre 3 y 4 años, estaba en un galpón con una gallina. Y una fobia de ella es la de palomas. Y mi consultorio está lleno de palomas. Bueno, vos lo conocés, viste que hay palomas. Sí. Entonces, trabajamos con esa imagen y le vino a ella exactamente que la gallina pasaba por debajo de la banqueta, del galpón del abuelo. Yo una mujer de 40 y pico de años, 45, 48 años. Bueno, trabajamos con color, y le invité a salir, y bueno, ahora vamos a salir, eso se llama afrontamiento de psicología. Vamos a salir y vamos a buscar palomas. Entonces iba detrás mío y me decía, no puedo creer de que salga a propósito a buscar palomas. Y bueno, y tengo un WhatsApp a los 2 meses, esas fueron 2 consultas, a los 2 meses diciendo que estaba en la plaza
Rodeada de palomas. En los pies, estaba pasando las palomas por los pies y no tenía ningún tipo de miedo. Y muy agradecida. Entonces, vos decís, ¿a dónde está la memoria? Bueno, es todo un tema la memoria. Entonces, el cerebro es una interfase entre mi mundo interno, porque mi memoria interna y la externa conjugan ahí, en el cerebro. Entonces, pero si vos me haces una necropsia, o decimos, hacer una biopsia, como yo digo, y buscame ¿dónde están mis archivos? No están acá. No están. Están en algún lugar. En la nube están. Están en la nube. Como las computadoras. Claro, cuando uno trabaja con este tipo de cosas, yo muchas veces apelo a la metáfora del holograma. Entonces, y el holograma, tiene mucho de color. Entonces, las sensaciones, el recuerdo es el holograma. Las sensaciones es lo que le pasa al cuerpo cuando vos traes ese holograma. Y bueno, y podés trabajar con color, cambia la información. Y la información es luz. O sea, yo lo hago muy simple. Claro, sí, yo te escucho, pero mucha gente dirá, ¿qué? ¿Pero cómo es esto? Hay algunas cosas que, claro, uno es difícil interpretarlas hasta que no se empieza a meter en el tema, ¿no? Pero bueno, algún día vamos a hablar del tema de tratamiento con colores, esto que siempre mencionas. Bueno, y la psicología del color, sí. Porque lo mencionas muchas veces y creo que mucha gente también le gustaría conocer de qué se trata, cómo es esto, ¿no? Pero bueno, eso es para hablarlo también en un programa. Sí, bueno, hoy se conoce mucho como fotobiomodulación. Ajá. O sea, eso es, la fotobiomodulación es, por definición, ¿no? O sea, para la gente sería cromoterapia. Entonces, pero en medicina ya se cambió como fotomedicina o fotobiomodulación. La fotobiomodulación concretamente es cómo modulan sistemas biológicos a través de la estimulación o inhibición por el color, por la luz. O sea, tiene ese color como el color es un aspecto de luz. Claro. Entonces, usar la luz para activar procesos biológicos a través de sustancias que son cromóforos. Bien. ¿Cómo es entonces que se llama? Fotobiomodulación. Fotobiomodulación. Un día vamos a el láser, por ejemplo, más de tiempo la gente usa IPL, se depila, son propiedades que tiene la luz. Entonces, claro, por eso se dice depilación con luz pulsada. Claro, bueno, son estrategias de cómo uno diagrama, dosifica la luz para puntualizarla. Por ejemplo, la luz pulsada se usa para depilación. Ahora salió el infrarrojo, que duele menos, para también trabajar sobre depilación, sobre el bulbo. Increíble. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Nos quedan más preguntas? La artrosis, había una de artrosis. Creo. Una de artrosis tenemos acá. Había que me consultaron, también calculo que todos buscan la relación de la artrosis o de las enfermedades con las emociones, porque de eso hablamos permanentemente y es la base, ¿no? de las enfermedades. Siempre hemos dicho que la enfermedad se produce en la cabeza, en el pensamiento, en la mente. Sí, la mente... O en los pensamientos, bueno, hemos hablado muchas cosas. Sí, pero bueno, mira, la artrosis en general es una patología degenerativa. Todos tenemos en la vida, por vivir, a un grado de artrosis. Entonces, obviamente, a mayor color, mayor dolor. Cuando hago el color, vamos a hablar acá de la intensidad con que yo he vivido circunstancias. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro. Entonces, cuando yo me desvalorizo, porque el sistema óseo es como yo me sostengo en la vida, es como yo me paro en la vida. Entonces, cuando yo me paro mal o me paro desvalorizadamente, lo que yo hago con el sistema esquelético, lo como. Lo debilito. Lo empiezo a polillar, para que se entienda. Entonces, eso significa activo una fase que son los osteoclastos, que me van a polillar el hueso. Que es cuando se produce la osteoporosis. Es cuando se produce la osteoporosis y la osteopenia. Son grados de diferentes grados de conflicto, pero vamos a focalizarlo en el hueso. Sí. Porque, o sea, hay otras cosas que a su vez me desvalorizo, que me disminuyen las hormonas, que a su vez también me afectan el hueso. O sea, es todo como te digo, no es una sola cosa la que yo vivo, sino son varias. En general, que tiene artrosis suele tener hipotiroidismo, suele tener trastornos no de ahora, sino de hace rato de falta de hormonas. Y cuando vos empezás a investigar, ¿qué hay? Entonces, ejemplo, una cadera izquierda. Por ejemplo, una paciente. Entonces, una osteopenia muy selectiva. Entonces, osteopenia y osteoporosis de cadera izquierda a operar. Por operar. Dolor.
uno investigando, pues eso que por el amor por el otro, sin paciencia por el otro, no se puede lograr. Claro, tenés que investigar. Bien. Esta paciente tenía, o sea, yo le hago un test quiropráctico y me doy cuenta que tiene un bloqueo de cadera. Obviamente, yo no miro las placas radiográficas, sino que las miro después. Si no, como que hago más de lo mismo. Y me doy cuenta que tenía un bloqueo de cadera. Le desbloqueo la cadera, una maniobra sencilla. Listo. Entonces, la hago caminar y le pregunto, ¿tu madre cómo estás? ¿Tenés hijos? Sí, bueno, charlamos 2 o 3 cositas. Y la madre tenía Alzheimer. Entonces, con un geriátrico, y se resistía a que la madre le pasara lo que estaba pasando hace 4 años, que más o menos como había empezado su problema de cadera izquierda. Es decir, porque no hizo una osteopenia de todo el cuerpo, hizo osteopenia en la cadera. En la cadera, en la cabeza del fémur de ese lado, nada más, del lado izquierdo. Entonces eso a mí me orienta dónde están los conflictos, una mujer diestra. Entonces, ella no aceptaba, se resistía a que la madre pasara por lo que estaba pasando. Entonces, trabajamos eso, también con color, uso mucho el color, reitero esto. ¿Y mejoró. ¿Y qué relación tienen? Porque te escucho y decís, bueno, entonces, ¿por qué vos relacionaste la madre con la cabeza del fémur izquierdo? Yo en general, yo en el consultorio hago mucho teatro para que uno pase claro y conciso. Entonces, en rigor, dame un segundo. Entonces, la sensación de la cadera es ahí está, mira. O si es izquierdo, me duele que mi madre, o sea, no me gusta la situación que está, no quiero pasar por esto, me resisto. Entonces, estás como haciendo fuerza y estás haciendo como fuerza contra lo que no querés que pase y utilizando mal la postura de la cadera. Al no poder cambiar la realidad, te desvalorizas. Y ahí es donde viene la patología. Entonces, puede pasar, vamos a suponer, bueno, en este caso concreto para cerrarlo. Sí. Entonces, trabajar la aceptación de lo que es, ya te libera. Dejo de resistir. Te lo dice la Biblia, no os resistáis al mal. Entonces, al dejar de resistir, fluye. Ya el cuerpo no está en noción de resistir. Porque eso te lleva cortisol, te lleva adrenalina, te lleva frustración. Resistir es combatir permanentemente. ¿Me entendés? Te lleva culpa porque no querés verla así, etcétera, etcétera. Entonces, eso se codifica en una patología de cadera, en el caso de esta mujer. Y así puedes hablar de lumbar 1, lumbar 2, lumbar 5, codo, hombro derecho, hombro izquierdo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿No? Bien. O sea, con un ejemplo lo pongo en concreto, digamos, para que uno entienda. Entonces, cuando yo supero un conflicto, digo, bueno, ya está. Ejemplo, vamos a hablar de tu caso. Tengo una relación conflictiva en mi matrimonio de años. O tengo un jefe que voy, que vengo, que sí, que no, que está. Entonces, y vivo resentidamente esa relación. O sea, porque realmente uno la vive calladamente. Entonces, cuando veo que me cambiaron el jefe, o veo que soluciono mis problemas conyugales, que pasó, bueno, y ahí me viene el dolor. Después de haberlo solucionado. Claro. Entonces, cuando viene la solución, muchas veces ya aparece el dolor. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hace el cuerpo en otro nivel? Entonces, mientras el conflicto estuvo activo, apolilló el hueso, entre comillas. Lo fue comer. Entonces, como es mesodermo, y obviamente nuestros programas biológicos están hechos para sobrevivir, entonces va a formar un nuevo hueso. Ese nuevo hueso que se va a formar va a registrar que hay una lesión. Entonces lo va a revocar. Y no lo va a revocar así nomás, lo va a revocar bien revocado. Entonces, a los 6 meses vuelvo a tener conflicto con mi jefe, y la paso mal 6 meses, o con mi marido, o con mi mujer, lo que venga. Entonces, de vuelta, y pongo el conflicto en el mismo lugar. Y de vuelta vuelvo a apolillar, y de vuelta vuelvo a revocar. Vuelvo a solucionar, cambio mi percepción, cambio el entorno, estoy más feliz, y el dolor, bien. Entonces, de un apolilladito pasó a ser un síndrome facetario. Ya me agarró una vértebra, 2 vértebras. ¿Por qué? Porque en cada proceso que yo me iba desgastando, mi cuerpo después me lo iba revocando
por el aprendizaje previo, mucho más potente. Entonces, me hace unos matetes de hueso, lo explico así para que la gente lo entienda, ¿no? Sí. O sea, entonces, me hace un revoque grueso, bien grueso, por las dudas que lo vuelva a apolillar. ¿Está? Entonces, ahí vamos con la artrosis. Entonces, eso, por ejemplo, de ser una hernia de disco, pasa a ser un síndrome facetario con hernia de disco y se transforma ya en una cosa más difícil de tratar, ¿no? Entonces, solucionar los conflictos, ser consciente de dónde yo los pongo, ¿viste? Bueno, es un trabajo cognitivo, decir, bueno, ¿qué me pasó acá? Entonces, a veces cuesta encontrar el porqué. Pero a lo mejor, bueno, uno puede ir buscándolo, una vez que ya lo sé, lo dejo de poner ahí. Ya elijo, si tengo que pasar por esa situación, ya la puedo hablar, la puedo expresar, la puedo decir, y me doy cuenta de vuelta cómo la voy a vivir. Si la voy a vivir en forma frustrada, en forma impotente, la voy a vivir con miedo, no. Salgo de ahí porque yo ya sé lo que eso me lleva atrás, o a la cadera, no importa, o a la rodilla derecha, rodilla izquierda, o hombro, ¿no? O sea, eso. Entonces, yo ya me voy dando cuenta de cómo mi cuerpo me viene facturando vivencias. Entonces, anteriores, el consejo que yo sé dar acá es trabajar la aceptación. Suena fácil, pero es un Debe ser tema, una de las cosas más difíciles. Debe ser uno de los temas más difíciles, por eso nos cuesta tanto, ¿no? Aceptar lo que nos pasa y a partir de eso cambiar. Sí. Lo más concreto es, digo, deja de resistirte. ¿Pero cómo? Y deja de resistir. Entonces vos ves que ya la reacción, ¿pero cómo? Entonces, ¿viste? Entonces, es un cambio de cómo yo me dirijo a mí mismo internamente. Entonces, el otro viene, o la otra viene, me expresa a mí y es como yo, de acuerdo a cómo yo lo filtro, elijo filtrarlo de otra manera. Entonces, me perdono yo, o sea, no es que no deje de escuchar al otro. Como yo lo vivo, es mi problema, no del otro. Entonces, ahí donde yo me empiezo a perdonar, porque me doy cuenta si se justifica de vuelta como al comienzo. Miro para arriba si se justifica. Si la situación justifica la ira, la bronca, porque eso te termina enfermando mal. ¿Y el cuerpo está debajo tuyo? Sí, la mente está arriba y el cuerpo está abajo. Entonces yo tengo que elegir cómo voy a vivir este tipo de circunstancias, ¿no? Y así con todas las enfermedades, con la tiroides podemos hablar de tiroides mismo, porque la tiroides, que el sexo femenino sufre muchísimo, ya hemos hablado, y bueno, es un miedo territorial. Es un miedo concreto del territorio del entorno. Cuando yo hablo de miedo, es miedo a llegar, miedo a poder, a no poder, miedo concreto, qué voy a hacer de mi vida, si hago o no hago, si me divorcio o no me divorcio, si sigo o no sigo, si puedo pagar la factura, o sea, pero generalmente es un tema muy territorial. Si mi hijo se puede estudiar, no va a estudiar, si se queda frustrado, ¿viste? O sea, sí. En general son todos silencios que yo tengo. A lo mejor yo tengo mi expectativa de que mi hijo estudie y nunca estudió, y me siento frustrada, o sea, o estudió pero se volvió, y bueno, me empezó a facturar. Es como la frase que tenés ahí en tu portal, en tu página, que dice: lo que la boca calla, así es, el cuerpo habla. Claro, exactamente, lo que la mente calla, el cuerpo lo expresa, o sea, a la larga y a la corta. Entonces, no hay, y no es teórico, hay que entender que no es teórico. El cerebro tiene, o sea, nuestras percepciones y creencias, hay una interfase que es el cerebro. Esa interfase que el cerebro se llaman neuropéptidos. Entonces, de pronto, cuando yo estoy pensando algo que es algo etéreo, me pongo el input. Si es una cosa amorosa, de alegría, de felicidad, que es armónica, el neurotransmisor que voy a activar es el del bienestar. Se llama serotonina, se llama dopamina, o sea, voy a ser un tipo feliz. Si vos venís y me decís algo, y yo me lo puedo tomar de dos formas, dijimos recién. Entonces, yo sé que eso ya me genera adrenalina, no adrenalina, ira, bronca, cortisol. Bueno, entonces, la ruta que tome, nada que ver. Es otra. Entonces, hay que imaginarse tener siempre las mismas reacciones, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, durante 15, 20, 30 años. 50 años. ¿Cómo se acumulan como el electromagnetismo? El cuerpo lo vive, y como el electromagnetismo también, sí. Se va acumulando. ¿Tenemos alguna pregunta? Tenemos mensaje, tenemos pregunta. Una pregunta para el doctor. Se me despelecharon las manos. La dermatóloga me dijo que es estrés, pero yo no me siento así, nos dice Flavia. Disculpame. Flavia. Tengo bajito acá. ¿Tiene bajito? A ver. Ese es el del doctor. Bien, a ver, repetimos. Se me despelecharon las manos.
La dermatóloga me dijo que es estrés, pero yo no me siento así, nos dice Flavia. No, había que ver, pues la piel es compleja, en malas manos. Hay que ver qué perdió, Flavia. Algo perdió. Algo no pudo agarrar, o fue impotente de agarrar, o se le perdió algo, o no lo pudo agarrar. Hay que ver. Es muy, esto que uno habla generalizar, hay que empezar a buscar tipo Sherlock Holmes. Claro. Y con cada caso en particular. Porque hay que ver en qué circunstancia a ella se le estrecharon las manos, ¿sí? O hizo la eczema, y ir a buscar para atrás. Otra pregunta por el doctor, dice. Doctor, por colon irritable, dice, estreñimiento y periodo menstrual constante. ¿Es solo hormonal? ¿Qué influencia tienen las emociones? Gracias. Sí, bueno, ahí el colon irritable es un grado de estrés. A su vez, el colon irritable te altera la absorción intestinal. Es un intestino que es más permeable. Entonces eso a su vez te va llevando una mala absorción, que a su vez te va llevando a que el cerebro tampoco funcione bien. Ya habíamos hablado de la importancia del intestino como primera medicación para manejar la disbiosis intestinal, el estrés, bueno, y ver ella qué trastornos tiene. Sí. Bueno, muy bien, eso más. Perfecto. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, Gustavo, pero nos fuimos mal. Siempre Gabriel me reta ahí después cuando terminamos el programa, me dice, tenés que hablar menos, porque si no, dice, no puedo comprimir el bloque para subirlo a las redes, se hace larguísimo después comprimirlo, pero la verdad que y hoy hemos tenido tantas consultas, que me parece tan interesante que podamos responder a algunas cosas, ¿no? Bueno, Gabriel justamente, que me preguntó hace un rato, pregúntale del déjà vu, no sé si da para hablar porque también es largo. No, largo. Es largo. El déjà vu, que es algo que vivimos, ¿no? Mucha gente dice, ¿qué será? Ya lo vivía esto, ¿qué pasó? Bueno, ya vamos a hablar del déjà vu en un próximo programa. Para otro, y hay otro que nos va a ocupar todo un programa también como de 1 hora, calculo, porque también nos han consultado para hablar sobre la muerte. Tema interesante, sí. Es un tema interesante y que hacemos un programa de noche. Decía usted. No, es algo... Porque veo que uno relaciona la muerte con esto medio oscuro y por ahí nada que ver, ¿no? La muerte tiene un significado muy, muy normal, digamos, muy natural. En la sociedad nuestra hay dos extremos de la vida que no... ¿Te acuerdas cuando hablamos de respiración? Sí. Lo primero que hacemos en este mundo es respirar. Y lo último que hacemos, respirar. Pero no manejamos la respiración en la vida. En nuestra cultura no hablamos ni del nacimiento, salvo a cosas muy específicas de cómo nací, cómo qué sé yo, cómo vino. Pero no es un tema de charla, ni de sobremesa, ni culturalmente está incorporado. Y la muerte tampoco. Entonces, en Oriente sí, la muerte es parte de la vida. O sea, es parte del proceso vital, no es el fin. Es parte del proceso. Entonces yo como médico lo tomo como de ese lugar. Porque si no, digamos, es una utopía luchar contra la muerte. Uh-huh. O sea, uno como médico, es decir, luchamos contra la muerte. Es parte del juramento hipocrático. Pero yo la muerte la tomo, la vivo como parte de la vida, digamos. Uh-huh. O sea, lo que hay que ser consciente es que somos frágiles, impermanentes. Hoy estamos y mañana no sé si amanecemos. Sí, entonces, hablar de lo que uno le va a pasar dentro de un minuto al cruzar la calle, no lo podemos. No lo podés predecir. Claro. Exactamente. Eso es un tema interesante. Es un tema que no sé si para un próximo programa, ya lo verás vos de acuerdo a cómo estén tus cosas, pero bueno, hablar de la muerte y hablar también después de la muerte. ¿Hay un después de la muerte? Hay para la gente. A veces la otra vez mencionaste de que hay personas que no se quieren ir de este mundo. Sí. O sea que hay algo después de esta muerte física. Bueno, el budismo exactamente lo llama los 4 bardos. El bardo de esta vida, el bardo cuando te das cuenta que te estás por ir, cuando ya te vas, y el bardo intervidas. O sea, acá estamos hablando de lo que es reencarnación, sí. Sí. Pero bueno, es un tema muy, muy... A mí me apasiona. Y sí, sí. Porque sí, casualmente, el apego, a ver, ¿qué hora es? Bueno, sí. No. Tenemos el apego, 3 minutos para el apego
el apego, es decir, cuando uno muere, que generalmente uno nota, cuando el paciente que está, porque nota que vino la madre, o sea, es como tiene un pie en cada lado, ¿no? Claro, se da cuenta, presiente de que sí, está ahí muy cerca. Ya ve, el acompañante dice que está la madre, que lo ve, o a un pariente que falleció, que lo vino a ver, que lo está esperando. Y de este lado decimos, bueno, está obnubilado, está... Sí. No, está delirando. Está delirando y hay un pie en cada parte. En el 3D, que es este, y el otro. Entonces, el que queda acá es el cuerpo físico y el doble etérico. Lo que es después el campo mental inferior, el campo mental superior, el causal y el espiritual va al otro plano. El tema es, entonces, sigo siendo yo del otro lado. El tema es que sigo siendo yo del otro lado. Entonces, si que me quedaron cosas por solucionar, que no las solucioné, me quedaron iras, apegos, vicios, apego desde lo amoroso al cigarrillo, después el alcohol, lo que vos quieras. El apego a una pareja, el apego a un hijo, el apego y la culpa, y las culpas por no haber solucionado cosas que tendrías que haber solucionado acá, de otro lado después no lo podés solucionar. Tenés la conciencia, pero no lo podés hacer. O sea que hay otro lado. Entonces la vida es una oportunidad para cambiar. Cuando tenés conciencia que del otro lado ya no se te escucha ni se te habla, solamente te podés comunicar en forma canalizada, digamos. Entonces te das cuenta que te quedaron un montón de cosas que pudiste hacer y no hiciste. Entonces, ¿eso por qué? Porque te faltó conciencia acá. Por eso yo insisto mucho en tener conciencia en este plano. Porque el budismo lo llama el samsara. Es la rueda de venir a, digamos, si uno cree en la reencarnación, venir a reencarnar para más de lo mismo. O para mejorar. ¿Entendés? Bueno, pero las condiciones de mejorar, si no mejoras, y te lleva múltiples vidas. Entonces, el tema es, así como tu ego, que es el capo máximo, tu capo mental, cuando te vas del otro lado, no te das cuenta que te fuiste. Cuando te das cuenta que te fuiste, porque del otro lado no existe el tiempo. Entonces puede estar allá 500 años, 100 años, a lo que sería de esta experiencia. Pero, ¿qué haces? No vas a la luz. Seguís enfocado en este nivel. ¿Entendés? Porque yo no pude, porque yo no quise. Exacto. Entonces, claro. Pero ya no tenés el cuerpo físico. Entonces, en vez de mirar la luz, en vez de enfocar la luz que te está esperando arriba, si Dios estuviera allá arriba no lo ves, seguís enfocado en este nivel de oscuridad, entre comillas, me llama la oscuridad. Entonces, no te permitís seguir tu frecuencia hacia arriba. Entonces, ahí es un trabajo de conciencia, exactamente, por eso que en el budismo, en el Tíbet, se educa a los chicos, de chicos, como la muerte, como parte de la vida. Entonces, cuando más conciencia tenés sobre ¿para qué querés tanta plata? ¿Para qué querés 10 autos? 8 casas. Todo eso es apego. O sea, no es malo ni bueno. El tema es, si yo me tengo que ir, me voy con la valija vacía. Porque seguramente me voy más rápido hacia la luz. Uh-huh. Y cada uno es lo que es. Anda con lo puesto y lo que no tiene remedio, como dice el dicho. Entonces, las creaciones que uno hace, que está bueno que uno hacerlas, pero dame cuenta que ya está. Hay un nivel de desapego. Por eso que, viste, en la conferencia yo hablaba sobre la U de la vida. Viste, a los 20 yo quiero allá, quiero casa con la pileta, quiero 5 autos, quiero 3 mujeres, el éxito, el nombre, viste, o sea, no es ni malo ni bueno. Cuando llegaste a los 40 y pico, a la mitad de tu vida, hay cosas que se hicieron, fueron 2 matrimonios, 1, qué sé yo, en fin. Entonces hubo golpes, bajadas, subidas, y eso llevó mucho gasto de energía. Entonces te quedas en el hacer. Uh-huh. Y el hacer siempre es afuera. A los 50, entre los 50 y 60 te das cuenta que, sobre todo a los 60, ya ves que la vida tiene fin. El fin es, o sea, ya está más cerca la cosa. ¿Está? Si bien estamos hablando que una continuidad, pero de esta experiencia hay un fin. Entonces uno tiene más conciencia que ya está, lo hecho está. O sea, no hay una resignación, sino que decir, bueno, ¿qué hice de mi vida? Hice esto, logré esto. O sea, por eso siempre el sentido positivo de las cosas que uno vino a hacer, no dejarse nada de lo que uno quiso hacer y pudo hacer, y agradecerse que lo
que lo hizo. Y si no lo hizo, uno ya tiene conciencia de que no lo hizo, no lo va a hacer, pero está bien no hacerlo. Y lo acepta. Y lo acepto para no ir con culpa al otro lado. Un ejemplo, ¿no? O sea, bueno, sí. Bueno, esto es nada más que ese es el comienzo de un tema que realmente puede ser muy apasionante, puede a mí me apasiona mucho. De consultas y ese tipo de cosas. Así que, bueno, no sé si va a ser para el próximo programa, pero ya me va a confirmar Gustavo si lo podemos encarar completo a este tema, porque seguramente mucha gente va a tener consultas para hacer, así que... Como siempre, un lujo tenerte, Gustavo, y charlar tantos temas. Hoy han sido muchísimas las consultas y hemos podido más o menos complacer a todos. Nos quedó, bueno, para el próximo el déjà vu, para hablar un poquito, la muerte, hablar un poquito de eso. La muerte es todo un tema. Es todo un tema. Porque, digamos, sacarle el miedo a la muerte... porque ya venimos con un programa de sobrevivencia, pero trabajarse el miedo a la muerte es desprogramarse. Entonces, siempre nos va a quedar el cuándo. Eso sí, pero cambiar la percepción de que la vida puede continuar, es decir, trabajar mucho la aceptación. El cuerpo cambia un montón, porque trabajas, te das cuenta de a cuántas cosas apegadas estás, o apegado está uno, ¿no? Digamos, a esta realidad que de alguna forma uno también la creó, ¿no? O sea, qué bárbaro. Bueno, excelente, Gustavo, muchísimas gracias. No, por favor, siempre, gracias. Muchísimas gracias, saludo a todos.